hoy el segundo tema, nuestra segunda sesión. El tema del día de hoy es planeamiento estratégico y análisis de puestos. Vamos a encontrar esas herramientas que nos permiten tener un conocimiento profundo del puesto para nuestro proceso de reclutamiento y selección. ¿Ok? Muy bien, entonces, como ya saben, cualquier duda, consulta, pregunta, levantamos la mano, por ahí escribimos en el chat y nosotros lo resolvemos. Entonces, como siempre, a mí me encanta saber cómo estamos llegando a clase el día de hoy, así que cuéntenme, ¿qué tal su día? ¿Qué tal su semana? Casi viernes, hoy jueves 20 de marzo ya. Están llegando entusiasmados, cansados por el trabajo, por ahí a la expectativa, mientras se van uniendo sus compañeros para iniciar todos juntos a las 6:06. ¿Ok? Por el chat podemos ir escribiendo cómo nos sentimos, cómo estamos llegando hoy a clase, a nuestra segunda clase del curso de reclutamiento y selección. Llegamos entusiasmados, a la expectativa, cansados también puede ser, cansados, entusiasmados. Por ejemplo, yo estoy llegando también corriendo porque justo por ahí el tráfico un poquito que me quiso jugar en contra, pero lo logré. Jessica me dice, con ganas de aprender. Muy bien, Jessica. Sí, todos estamos entusiasmados con esas ganas de aprender más, de las experiencias que tenemos, de los casos prácticos que también he traído en nuestra sesión, que vamos a desarrollar juntos, por ahí en el momento de compartir ideas, de comentar los distintos aspectos del día de hoy. ¿Ok? Bueno, siendo 6:06, entonces iniciamos nuestra clase. Bienvenidos a todos. La segunda clase de nuestro curso de reclutamiento y selección. El día de hoy vamos a ver planeamiento estratégico y análisis de puesto. ¿Ok? Pero antes de dar la introducción a nuestro tema de hoy, me gustaría recordar un poquito la clase pasada. Para los que no estuvimos en la clase pasada, justamente vimos el tema de atracción del talento, reclutamiento y selección. Vimos de manera general, tuvimos una pequeña introducción a estos procesos que son el núcleo de nuestro curso que vamos a desarrollar en estas 5 sesiones. ¿Ok? Muy bien. Entonces, por ahí, cuando yo mencionaba el tema de atracción del talento, me refería sobre todo a ese proceso que muchas empresas, que muchos del Departamento de Recursos Humanos, de Gestión del Talento, utilizan para construir su propia reputación o marca empleadora. Esa marca que les funciona y les ayuda a incentivar el interés de posibles candidatos. Es un proceso no reactivo, sino más bien pasivo, un proceso que se da sin una necesidad específica, ¿no? A diferencia del proceso de reclutamiento, por ahí los que estuvimos, revisamos, en cambio, que este proceso de reclutamiento es más bien un proceso reactivo, que reacciona ante una necesidad específica. El usuario, el cliente interno, como yo le llamo, viene con una necesidad para cubrir una vacante, para que podamos resolver esta necesidad y lograr justamente encontrar el perfil ideal. ¿Ok? ¿Qué estrategias se utilizan? Se utilizan estrategias efectivas como portales, redes sociales, programa de referencias y también por ahí vimos incluso tipo de reclutamiento como reclutamiento interno y reclutamiento fuera de la empresa. ¿Ok? Luego vimos también de manera introductoria, de manera un poco más general, para dar pie a nuestra primera clase, el proceso de selección. Pues hay algunas técnicas como entrevistas, pruebas psicométricas, dinámicas grupales. También nos dimos cuenta que muchas de estas
técnicas, estas herramientas utilizan las evaluación de competencia. Justamente las competencias son clave para definir los perfiles, ¿ok? Entonces, esto es de la clase pasada. Como se habrán dado cuenta, fue un panorama general de nuestra primera clase de manera de introducción a nuestro curso de reclutamiento y selección. Cada uno de los procesos los vamos a revisar con mayor profundidad en estas sesiones y el día de hoy vamos a iniciar con el punto de partida de cómo nosotros iniciamos el proceso de reclutamiento. Para que podamos estar listos con un reclutamiento efectivo, necesitamos tener un profundo conocimiento de la empresa y del puesto. En el caso de la empresa, necesitamos saber cuál es la misión, visión, cuál es su estrategia de la empresa. Necesitamos atraer talento, reclutar talento que realmente tenga coherencia con esos objetivos para que la empresa pueda lograrlos, ¿ok? Entonces, por ello el título de la clase, el tema de hoy, es el análisis de puestos y el reclutamiento efectivo a través de esta estrategia, a través del planeamiento estratégico de las empresas, ¿ok? Muy bien. Entonces, el día de hoy, como bien les comentaba, vamos a tener este primer paso del conocimiento profundo de la estrategia, de los objetivos, de la misión y visión que tienen las empresas y también cómo analizamos los puestos, cómo describimos esos puestos. Hoy vamos a explorar cómo conectar el plan estratégico de la empresa con los roles, con las necesidades que se tienen de los perfiles. Y además, cómo nosotros aseguramos de que cada puesto contribuya, tenga coherencia con el éxito de esta empresa. Vamos a entender cómo el planeamiento estratégico de la empresa impacta en este diseño y en este análisis de puesto. Cómo esto tiene que tener coherencia, ¿no? Si yo estoy en una empresa tecnológica, pues los puestos que espero tener en esta empresa tienen que responder a este objetivo, a este plan de la empresa de tecnología, ¿no? Si por ahí yo estoy en una empresa retail, pues también voy a tener puestos que estén relacionados a este rubro y que logren la meta, los objetivos de esta empresa, que son muy distintos a los que tiene justamente otra empresa de tecnología, otra empresa de otro. ¿Ok? ¿Qué más vamos a aprender hoy? Vamos a aprender herramientas prácticas para realizar ese análisis de puesto. Pasa que algunas empresas tienen necesidades y dicen, ¿sabes qué? Tengo la necesidad de tener un asistente de ventas. Me he dado cuenta que necesitamos tener un asistente de ventas especializado porque actualmente las ventas no se están realizando de la mejor forma. Pero solamente se les ocurre, no tienen el perfil del puesto, no tienen el conocimiento, no definen el perfil de manera profunda. Entonces nosotros, desde gestión del talento, desde reclutamiento y selección, tenemos esa responsabilidad de evangelizar y de concientizar a ese usuario, a ese gerente, a ese jefe, de que tenemos que realizar un análisis de puesto efectivo, bien hecho, para que así, con esta información, podamos saber qué estamos buscando. Si no sabemos qué buscamos, no vamos a encontrarlo. Entonces necesitamos realmente conocer y saber qué se busca, cómo se busca, para que podamos encontrarlo y que esto esté alineado a los objetivos de la empresa. ¿Ok? Muy bien. Entonces, algunas definiciones. Como bien les decía, hoy vamos a ver este planeamiento estratégico, cómo se relacionan los objetivos, la misión, la visión de las empresas con el análisis de puesto. Pero para ello necesitamos definir qué cosa es planeamiento estratégico. Entonces, por acá les he traído algunas definiciones que nos van a guiar, que van a ser nuestra brújula para la clase de hoy. ¿Ok? Muy bien. Cuando nosotros estamos hablando de planeamiento estratégico, pues nos referimos justamente a ese proceso
de establecer objetivos de la empresa, tanto a largo plazo y corto plazo, además de diseñar estrategias para el logro de esos objetivos. Usualmente las empresas van planeando cada año, cada 2 años, cuál es su propósito, si quieren tener un aumento de ventas, si quieren ser la empresa número 1 en el mercado, con mayor clientela, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esto va alineado también a sus objetivos y a su misión y visión. Todas las empresas van a tener justamente una misión, una visión que los define, que son el corazón por el cual trabajan todos en la organización. ¿Ok? Eso es cuando nosotros nos referimos a ese planeamiento estratégico. Es a partir de una planeación, se definen objetivos que van a llevar al éxito de la empresa. Y este planeamiento estratégico es la guía, es el mapa que realmente los direcciona a todas las personas dentro de esta organización hacia su meta, ¿no? ¿Qué pasa si no tenemos objetivos claros? Pues al final no vamos a saber en la empresa qué queremos lograr y tampoco vamos a saber si lo estamos haciendo bien o si no lo estamos haciendo bien. Entonces, un planeamiento estratégico es vital en las empresas para que sea su brújula, su mapa hacia sus metas, tanto a corto como a largo plazo. ¿Ok? Y cuando hablamos de análisis de puesto, más bien nosotros estamos hablando de esos puestos, de esa información, de esa introspección, ese juicio crítico de los roles y de las responsabilidades que cada puesto va a tener y que tiene coherencia con el logro de los objetivos estratégicos. Este análisis de puesto usualmente se refleja la información que tenemos en un documento, pero es un documento que no es estático, un documento que usualmente le llaman descriptivo de puesto o por sus siglas DP, ¿no? Algunos por ahí dicen descripción del perfil, descriptivo de puesto, ¿no? Entonces, esos son sus nombres más conocidos. Y en este descriptivo de puesto se encuentra toda la información necesaria que tiene que tener el puesto, ¿ok? En este descriptivo de puesto se va actualizando y siempre va cambiando. Por eso comentamos que es dinámico, porque se ajusta a la realidad de la empresa. Los puestos van a cambiar según las mismas necesidades que la empresa afronte. Por ejemplo, si una empresa está afrontando, como hace unos años pasó en todas las empresas, el tema del COVID, ¿no? De la pandemia. Se tuvo que cambiar algunos puestos, se tuvo que incorporar otro tipo de puestos, ya que, por ejemplo, en las empresas retail se tenía el comercio electrónico, ¿no? Que antes no era tan demandado, no era tan usado. Y al final se tuvieron que crear este tipo de puestos y por lo tanto esta ADP tuvo que actualizarse, tuvo que crearse, etcétera, etcétera. ¿Ok? Muy bien. Por acá, ejemplo, tenemos si es que una empresa busca expandirse al mercado internacional, va a necesitar diseñar puestos que tengan consonancia a este objetivo, ¿no? Aquí se dan cuenta que está el planeamiento estratégico, su objetivo, expandirse al mercado internacional, y esta necesidad creada justamente va a darnos la necesidad del diseño, del análisis de puestos en coherencia a esto, ¿no? Y que van a ser justamente especializados en comercio exterior, idiomas y gestión multicultural. Entonces, este análisis de puesto tiene coherencia y responde al objetivo estratégico de la empresa. Por eso ambos conceptos, ambas definiciones están juntas. Los puestos responden a los objetivos y las necesidades que la empresa plantea en su planeamiento tanto a largo como a corto plazo. ¿Ok? Muy bien.
¿Alguna duda, pregunta sobre esta definición de planeamiento estratégico y análisis de puesto? ¿Todo bien? En sus empresas también manejan descriptivos de puesto o manual de funciones, el tan conocido MOF. Usualmente en las empresas públicas se tiene este manual de funciones, donde están procesos, donde están los descriptivos de puesto, que nos alinean y nos guían sobre cómo tenemos que hacer nuestro proceso de reclutamiento y también los perfiles que están en la empresa y que son necesarios. ¿Ok? Muy bien. Entonces, si no tenemos ninguna duda, pasamos justamente a cómo se planifica, cómo las empresas logran establecer esos objetivos que definen su éxito, que definen el logro de esas necesidades de su y plasman justamente su misión y visión. ¿Ok? Muy bien. El primer paso en nuestro planeamiento estratégico es tener muy claro y conocer nosotros como reclutadores la visión y misión de la empresa. ¿Ok? Nosotros cuando ingresamos a cualquier institución, a cualquier empresa pública o privada, vamos a encontrar la visión y misión, hacia dónde la empresa, la organización se dirige. De allí se van a desprender los objetivos estratégicos, objetivos que van cambiando según la propia realidad, según la propia necesidad del mercado. Por lo tanto, también esas necesidades de talento van cambiando. Ejemplo, cuando les dije este contexto de la pandemia COVID-19, los objetivos estratégicos que habían planificado en 2020 muchas empresas tuvieron que ajustarse, tuvieron que cambiarse y por lo tanto también la necesidad del talento. Una vez que ya tenemos esa necesidad del talento bien definido, nosotros lo plasmamos, lo visibilizamos en el análisis de puesto respectivo y con nuestro documento, con nuestro descriptivo de puesto, podemos ya iniciar un reclutamiento efectivo. Cuando nos referimos a un reclutamiento efectivo, es justamente un reclutamiento bien hecho. ¿Ok? Un reclutamiento que ha respetado la información del descriptivo de puesto, que ha logrado tener una gran cantidad de candidatos que realmente se alineen con el perfil y que nos van a brindar justamente información y nos va a brindar talento disponible para el proceso de selección. A veces pasa que al momento de hacer nuestro reclutamiento tenemos pocos candidatos. Entonces, cuando nos toca hacer el proceso de selección, no podemos tener al mejor talento porque solamente tenemos pocas opciones para seleccionar. ¿Ok? Entonces, necesitamos, por eso, ser estratégicos y conocer realmente lo que se busca, saber cómo los reclutamos y con ello iniciar todo el proceso con buen pie. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ya con eso nos damos cuenta que estas necesidades del talento se van conectando con los objetivos estratégicos de la empresa, con la misión y visión. Y esta planeación estratégica en el mundo de reclutamiento nos ayuda a que nos aseguremos que estamos contratando en función a esos objetivos que se tienen tanto a corto y largo plazo. ¿Ok? Muy bien. Por ahí me dicen, me envían el PDF. Sí, no se preocupen. Me parece que el grupo de ITEC siempre, bueno, el equipo de ITEC siempre está creando grupos donde les está alcanzando la información del material para que también puedan revisar. ¿Ok? Igual también en este material van a encontrar algunas plantillas para que ustedes puedan utilizar para su descriptivo de puesto, incluso para el levantamiento de información para elaborar un descriptivo de puesto bien hecho. ¿Ok? Así que revisen siempre su material de ITEC porque siempre hay actividades y materiales cruciales. Excelente. Entonces, como bien les decía y como bien
reflexionábamos, estábamos comentando que este planeamiento estratégico nosotros tenemos que conocer, tenemos que manejar y sobre todo tenemos que darnos cuenta que es ideal que las empresas lo tengan, porque es nuestro primer paso hacia un talento ideal. Por ello, nosotros nos damos cuenta que se conecta con la estrategia de la empresa. El talento que buscamos también tiene que tener consonancia con esos objetivos. Si por ahí encontramos talento que no está adaptándose, que no está haciendo match, como se dice coloquialmente, con los objetivos del negocio, pues tampoco es un talento ideal. ¿Ok? Ejemplo. Si tenemos a una empresa que busca digitalizar procesos, nosotros vamos a necesitar roles tecnológicos clave. Analista de datos, especialistas de automatización, etcétera, etcétera. Y tenemos que encontrar a estos perfiles que también sientan que esta necesidad, que este objetivo es relevante. Por lo tanto, ellos se van a alinear a esa preocupación y esa importancia que está dando la empresa en su objetivo del negocio de digitalizar procesos. ¿Ok? Muy bien. Segundo, cuando nosotros también hablamos de la planeación estratégica, nos damos cuenta de si la empresa se está proyectando tanto a mediano como a largo plazo. Es importante que nosotros, tanto en nuestro rol de empleados, sepamos si realmente nuestra empresa está teniendo objetivos de crecimiento, si es una empresa que está teniendo relevancia, que está planificándose estratégicamente, porque eso también nos asegura cierta estabilidad y nos asegura que es una empresa que está diseñándose bien, ¿no? Que se está justamente preocupando por tener esa brújula para alcanzar el éxito de la organización. Y con eso nosotros como reclutadores también podemos darnos cuenta y también podemos proyectar futuras necesidades. Si por ahí tenemos la información de que la empresa en 1, 2, 3 años busca expandirse de manera nacional, digamos que es una empresa que solamente tiene sede en Lima, pero quiere abrir más sedes a nivel nacional, pues nosotros podemos saber que en 1 o 2 años vamos a tener mayor necesidad de perfiles, quizá por ahí vamos a necesitar más perfiles operativos, más atención al cliente. Entonces, cuando llegue el momento, nosotros vamos a estar preparados porque ya hemos tenido esa cierta proyección en base a esos objetivos. Podemos tener quizá ya una base de candidatos, podemos quizá ya haber averiguado dónde son los principales centros donde se puede hacer la difusión de vacantes en las provincias, etcétera, etcétera. Entonces nos ayuda a tener una estrategia rápida, efectiva, para responder a esa necesidad y a ese objetivo que la empresa está planificando. También nos puede brindar información sobre si existe alguna brecha de talento. Por ejemplo, si nos dicen que en este momento todavía no es necesario que todos en la empresa aprendan cierta tecnología, cierto programa, pero en 1 o 2 años sí se va a necesitar, pues nosotros vamos a darnos cuenta de manera comparativa de cuánta diferencia, cuánta brecha existe en este conocimiento en el talento actual, ¿no? Y con la necesidad futura. Y así podemos también diseñar estrategias para cerrar estas brechas. Si nos damos cuenta que es una brecha muy grande, quizá tenemos que contratar una posición de capacitación, por ahí algún programa que junto a los compañeros del área de capacitación y desarrollo se pueda instaurar para todos, etcétera, etcétera. ¿Ok? ¿Qué más nos ayuda y nos brinda justamente información cuando una empresa tiene planeamiento estratégico, tiene claro hacia dónde va, cuáles son los objetivos de la empresa? Pues nos ayuda a darnos cuenta cuáles son esos roles críticos, esos roles estratégicos que sí o sí tienen que tener una persona ocupando el puesto. Si la persona abandona ese puesto,
la empresa o el objetivo de la empresa se pone en riesgo. Entonces, nosotros, al identificar esos roles estratégicos, podemos también, en caso prevenir, ¿no? En caso suceda una de esas situaciones que les describía, podemos prevenir y por ahí tener quizá nuestra base, un plan B, un plan C de cómo cubrir la vacante de manera efectiva y rápida. ¿Ok? ¿Cómo nos aseguramos de tener un pool, una piscina de candidatos para esos roles críticos? Quizá podemos recurrir a talento dentro de la empresa, ¿no? Talento producto de una promoción, producto de que se le ha hecho un acompañamiento, un training para que pueda ocupar la posición y nuestro reclutamiento va a ser mucho más rápido, nuestro proceso de selección va a ser más rápido porque ya estuvimos preparados para responder ante la necesidad de esa cobertura, de cubrir esa vacante de un rol crítico. Entonces, por eso necesitamos conocer y tener esa visión de qué objetivos se están planificando, se están teniendo en cuenta en el momento de planear justamente la visión, la misión de la empresa, los objetivos tanto a mediano como corto plazo. ¿Ok? Muy bien. Antes de continuar, ¿todo bien por acá? ¿Ninguna duda? ¿Consulta? ¿En sus empresas tienen en claro visión, misión, objetivos, hacia dónde va? Todo bien. Buenísimo. Entonces, se habrán dado cuenta entonces que la planeación estratégica, al menos nosotros tener conocimiento de esos objetivos, esa visión y misión, nos va a permitir priorizar esfuerzos, nos va a permitir priorizar también los recursos y de esa manera vamos a poder impactar de la mejor forma en la empresa. Por acá les he traído algunos casos. A mí me gusta mucho analizar los casos de éxito de las distintas empresas, sobre todo aquí en nuestra zona geográfica en Perú, de esas empresas que han tenido un muy bien hecho su planeamiento estratégico y también su análisis de puesto. Empresas que tienen esta filosofía y que siempre están priorizando actualizar y actuar en consonancia. Muy bien. Tenemos aquí el caso de esta empresa que es Interbank, que siempre ha sido reconocida por su liderazgo en la transformación digital, sobre todo en el sector bancario peruano. Y bueno, una de sus estrategias incluyó en digitalizar sus operaciones y enfocarse en la mejora de experiencia del cliente. Ellos se dieron cuenta que tenían que ser más digitales, que tenían que personalizar la experiencia del cliente, que la experiencia de asistir a una de sus agencias tenía que ser realmente impactante, tenía que causar una sensación al cliente para que quiera volver, para que quiera que ese sea su banco, ¿no? Ustedes habrán ido quizá muchas veces a las agencias de Interbank y ahí habrán encontrado que incluso hay caritas felices por ahí para que valides, para que tú puedas evaluar a la persona que te atendió. También por ahí ponen algunos sus cartelitos con sus nombres y su objetivo, etcétera, ¿no? Tratan de hacerlo muy cercano y personalizado. ¿Ok? Entonces, eso es un poquito en el cambio de los roles tradicionales a los roles ya digitales y orientados a la misma experiencia del cliente. ¿Okay? Crearon, por ejemplo, puestos nuevos, puestos que hace 10, 20, 30 años no existían, como el especialista en experiencia digital, también el gerente de innovación tecnológica, que se introdujeron en base a este objetivo, a esta necesidad que ellos plantearon dentro del cumplimiento de sus metas organizacionales. ¿Ok? Eso es en el caso de Interbank, que se digitalizó bastante y ha tenido este cambio y siempre está iterando, siempre está creando nuevos puestos, nuevas maneras para que su experiencia y que la satisfacción del cliente sea al 100%. Tenemos
Otro caso aquí en Perú, que es de esta empresa Alicor, que es de consumo masivo, y ellos también justamente tuvieron el caso de analizar los puestos. Se preguntaron cuáles sean esos puestos que realmente tenían impacto en su estrategia. También dijeron qué puestos necesitamos para estar en tendencia a las necesidades del mercado y crearon nuevos roles enfocados en la sostenibilidad, ¿no? En este caso, como una parte de su diferencia con otras empresas, de sus principales competidores, aseguraron tener un área y puestos específicos que impacten en el sentido de la sostenibilidad. Entonces, un poquito es eso de esos puestos creados que también hace 10, 20, 30 años no serían relevantes porque todavía no era el momento, todavía no se tenía esa conciencia de esta práctica. Entonces, eso es un poquito de Alicor. Y por acá tenemos al grupo Gloria, que por ahí ellos también tuvieron o planificaron uno de sus objetivos, adaptarse a mercados fuera de extranjeros. Y se dieron cuenta que existían roles que todavía no tenían, roles que tenían que crearse en función a estos objetivos. Y bueno, crearon perfiles especializados que podían afrontar, que podían responder a este desafío, a este objetivo que habían planificado. Y obviamente también fortalecieron a su propio talento. Dijeron, muy bien, nuestro talento todavía no está preparado, vamos a hacer un programa específico de capacitación, los vamos a cerrar esas brechas que todavía no están desarrolladas. Y así pudieron tener competencias como gestión global, multiculturalidad, adaptación al cambio, flexibilidad, etcétera, etcétera. Entonces, cada una de estas empresas ha planificado en función a su mismo rubro, al mismo mercado, y con ello ha podido adaptarse y crear puestos que son relevantes para el logro de sus metas que justamente responden a este planeamiento que han tenido. En 10, en 15 años, quizá veamos nuevos puestos que también van a responder a esos objetivos que planifican las distintas empresas. ¿Ok? Muy bien. Por ejemplo, por ahí yo he visto que muchas empresas están teniendo bastante relevancia con el puesto de data scientist, ¿no? Este científico de datos. Y seguro que unos 10, 20 años esta posición va a ser mucho más conocida. Muchas empresas, tanto grandes como pequeñas, van a tener áreas específicas de data scientist, data enabler, etcétera, etcétera. ¿Ok? Muy bien. Y bueno, ahora sí, vamos a ver un poquito cómo nosotros creamos puestos y al mismo, o sea, cómo analizamos puestos, cómo los creamos, cómo nosotros tenemos que tener conciencia de realizar un buen análisis de puesto. Entre los primeros puntos y también al momento en que nosotros estamos concientizando a esos usuarios, estamos quizá también concientizando a nuestro jefe de recursos humanos, nosotros como analistas que hemos estado en esta clase, nos dimos cuenta de la relevancia, tenemos que comenzar con los beneficios de un análisis de puesto bien diseñado. Un puesto que realmente tiene relevancia, que está bien hecho, nos va a brindar información clara, puntual de los roles y de las responsabilidades del puesto. También va a ser nuestra guía al momento de empezar nuestro proceso de reclutamiento y selección. Nos va a ayudar a tener una eficacia y un buen proceso de reclutamiento y selección. Esto también no solamente ayuda al equipo de reclutamiento y selección, sino también al momento de hacer otros procesos del mundo de gestión del talento, del mundo de recursos humanos, como capacitación y desempeño, evaluación de desempeño, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque con esto quizá
no quizá, sino que lo utilizan estas áreas al momento de la alineación de su propósito de cada una de estas áreas. Por ejemplo, en el área de capacitación, al momento de tener la información de la evaluación de puestos, puede identificar brechas donde puede encontrar justamente dónde tiene que cambiar, dónde tiene que capacitar. Puede alinearse con el descriptivo del puesto para ver, ok, muy bien, según este descriptivo de puesto, la competencia de resolución de conflictos tiene que estar al 100% desarrollada, pero encontramos que esta persona que está ocupando el puesto no la tiene. Entonces, vamos a invitarle a un programa de capacitación para que lo pueda desarrollar. ¿No? Entonces, también sirve de input, por lo cual ayuda indirectamente en la productividad y satisfacción laboral. ¿Ok? ¿Qué más? Identificación de necesidades de capacitación. Lo que les decía, puede ayudar a identificar esas brechas, esas competencias que aún no están al 100% desarrolladas y que en nuestro análisis de puesto, que en nuestro descriptivo de puesto, para ese puesto en específico se tiene que tener totalmente desarrollado. ¿Ok? ¿Qué más? Nos ayuda en la optimización de recursos y reducción de costos. Entonces, un análisis bien hecho, bien fundamentado, mejora no solo la contratación, sino también la retención y desarrollo del talento dentro de la empresa. Los distintos empleados saben que su puesto está bien alineado con sus responsabilidades que hacen día a día. A veces pasa que hay empresas que dicen, muy bien, sí, yo tengo mi análisis de puesto, tengo mi descriptivo de puesto, incluso en mi manual de funciones, pero en el descriptivo de puesto tú encuentras que quizá el asistente de finanzas solamente tiene 3 responsabilidades, 3, 4 puntuales, pero al final, en la vida real, ese asistente ya no solamente está haciendo 3 o 4, está haciendo quizá 8, 9 responsabilidades que incluso son críticas y que ya correspondería a un puesto de analista de finanzas, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando ahí? El mismo asistente se siente insatisfecho, él sabe cuando ingresó a la empresa que lo habían contratado para ciertas responsabilidades, pero cada vez le han ido sumando más, ¿no? Entonces, su productividad, su motivación, su compromiso también se ven comprometidos. Tengamos también en cuenta esa coherencia en lo que dice nuestro descriptivo de puesto con los puestos y con la realidad, con lo que hacen los distintos empleados. ¿Ok? Muy bien. Entonces, por acá les he traído unos componentes básicos que necesitamos conocer, que necesitamos tener al momento de realizar nuestro descriptivo de puesto y nuestro análisis de puesto. Entre los principales componentes tenemos que tener el título del puesto. En nuestro descriptivo de puesto va a estar el título del puesto con una descripción breve, con una descripción del rol de manera general. Luego de ello, vamos a encontrar el propósito del puesto, ya con un resumen un poquito más grande del objetivo principal del rol. Luego van a estar esas responsabilidades, esas funciones específicas que corresponden al puesto. Ya luego vamos a encontrar también, como punto importante, las competencias tanto técnicas y blandas que tiene este puesto. Y finalmente, de manera muy usual, se tienen condiciones de trabajo, ambiente, horario, también qué herramientas utiliza, con quiénes, con qué otras áreas tiene contacto, si tiene posiciones subordinadas, si tiene por ahí a varios jefes que tiene que reportar, no solo a uno de manera directa, sino de manera más transversal. Y también un punto muy importante que es brújula para nuestros procesos de reclutamiento y selección es el rango salarial. De cuánto, de mínimo a máximo, cuánto este puesto tiene de presupuesto para que se pueda hacer la contratación. ¿Ok? Entonces, esos son usualmente esos componentes mínimos indispensables que nosotros tenemos que tener en cuenta al momento de hacer nuestro
descriptivo de puesto al momento de hacer nuestro levantamiento, nuestra actualización del análisis de puesto. Debemos asegurarnos, cuando estamos en este proceso, de que la descripción sea tan específica como sea posible para evitar malentendidos, ¿ok? Siempre tenemos que tener esa información lo más específica para que nosotros, que no somos los que estamos en ese puesto, pero al final vamos a buscar, vamos a seleccionar, entendamos realmente lo que hace el propósito, entendamos qué herramientas, qué programas utilizar para de esa manera asegurarnos que podemos encontrar el talento ideal, ¿ok? Muy bien. Por acá les he traído algunos ejemplos de cómo se ven los distintos documentos de los descriptivos de puesto. Pues ahí, por ejemplo, encontramos acá el título que les decía que es indispensable. Por acá también está la organización, cómo está compuesto, en dónde, en qué parte de la organización se encuentra este puesto, si tiene jefe directo, jefes indirectos, con quiénes se involucra, por acá las distintas características que tiene en su puesto, ¿no? Si necesita también algún equipo en específico, por acá también la evolución de desempeño, si luego de este puesto hay una línea de carrera, si quizá es un puesto de auxiliar de contabilidad, más adelante tiene la posibilidad para crecer como analista de contabilidad, etcétera, etcétera, ¿no? Y usualmente también acá vemos en este cuadro el cuadro de aprobaciones. ¿Qué área, quiénes han aprobado esta versión del descriptivo de puesto? Como yo les decía, este documento es un documento que se va actualizando, que es dinámico y que nosotros vamos teniendo revisiones y también versiones, ¿no? Entonces ustedes pueden encontrar eso en la parte de arriba. Y acá, por ejemplo, en este otro documento, en este otro ejemplo, también tiene varias cosas en común de los componentes que hemos dicho que son transversales, que usualmente se tienen, pero por ahí es un poquito más ilustrativo y al mismo tiempo incorpora quizá de manera más específica las competencias, coloca por ahí los requisitos intelectuales, incluso coloca requisitos físicos, condiciones de trabajo, por ahí también esas características indispensables, ¿no? Entonces ya va a depender del propio estilo de la empresa, de la propia manera, del propio rubro, pero como se dan cuenta, este descriptivo siempre está tratando de ahondar, de profundizar las funciones que hace ese puesto para que sea un insumo relevante para todos quienes recurran a esta información. ¿Ok? Muy bien. Entonces, por acá ya vimos nuestros ejemplos y ahora vamos a ver un poquito de esas herramientas que nosotros vamos a utilizar para el análisis del puesto. Cuando nosotros estamos haciendo el descriptivo de puesto o cuando estamos actualizando, tenemos que recurrir a las distintas personas que tienen esta información. Si bien estamos en recursos humanos, manejamos los procesos de reclutamiento y selección, no por ello tenemos la sapiencia o el conocimiento total de todos los puestos o de lo que hacen, sino más bien nosotros tenemos que aprender de cada uno de los puestos y por ello recurrimos a esas personas que sí tienen esa experticia, que sí tienen ese conocimiento. Al momento de actualizar nuestro análisis de puesto, usualmente cuando nos llega un requerimiento, una necesidad específica, nosotros revisamos el descriptivo del puesto, validamos la última versión y decimos, ¿sabes qué? Me he dado cuenta, no está actualizado, tengo que actualizarlo, me voy con el jefe de este puesto. Según este descriptivo, que es dice analista de finanzas, el jefe es el jefe de finanzas. Voy con él porque él sabe qué responsabilidades en específico va a realizar la persona que ocupe este puesto, ¿no? Entonces, hago y utilizo la herramienta de entrevistas. Entrevista con este jefe,
también entrevista con los compañeros. Si ya existen analistas de finanzas y esta es otra persona más que se añade al grupo, también puedo hacer una observación directa para validar qué hacen su día a día, ¿no? Se le conoce de manera coloquial hacer sombra, para que tú monitorees cómo se realiza el trabajo, con quiénes se contacta, qué programas utiliza de manera usual, a qué nivel de expertise tiene que tener del manejo de estos programas. También por ahí quizá encontremos que estas personas, el jefe, los analistas no tienen tiempo, no quieren que se les observe, se pone muy nervioso cuando están en la observación, cuando están siendo acompañados en sus labores cotidianas. Entonces, podemos recurrir a cuestionarios ya planificados para recolectar esta información, ¿no? Usualmente estos cuestionarios son para que ellos lo llenen. Actualmente lo hacen más de manera digital, mediante forms o mediante también por ahí las herramientas de Google. Y allí van a recolectar información como las funciones, las competencias que se necesitan, también por ahí qué esperan de esta persona en su desempeño, etcétera, etcétera. ¿Ok? También podemos nosotros, cuando estamos revisando nuestro descriptivo de puesto, desglosar, ¿no? En tareas específicas para evaluar su importancia y la frecuencia. Si vemos que por ahí hay una tarea que se repite demasiado, entonces nos damos cuenta que esa tarea, esa responsabilidad es prácticamente el 100% de lo que hace este analista. Por ello tenemos que tener bastante cuidado, bastante relevancia al momento de evaluar, reclutar a los candidatos y validar que realmente correspondan, ¿no? Que realmente sepan sobre esta responsabilidad, que tengan el conocimiento para que la puedan cumplir al 100%. Entonces, cuando nosotros utilizamos estas distintas herramientas como entrevistas, la observación directa, los cuestionarios, incluso el análisis de tarea, pues nos ayudan a garantizar que nuestro descriptivo de puesto, la creación o la actualización, realmente refleje la realidad, refleje las necesidades, realmente nos permite conocer a nosotros que vamos a llevar el proceso, que vamos a cerrar la vacante, el nivel o la magnitud de importancia y también de qué necesitamos de manera indispensable evaluar a esos candidatos, tanto a nivel técnico y sobre todo a nivel de habilidades más blandas. ¿Ok? Muy bien. Hasta aquí. ¿Alguna duda? ¿Consulta? ¿Todo bien con nuestras herramientas, con el descriptivo del análisis de puesto? Ok. Entiendo que todo bien. Así que vamos a ir a nuestro caso práctico para que también afiancemos todo este conocimiento sobre el descriptivo de puesto. Les he traído el caso práctico que está alineado a la primera parte de la clase, que era el plan estratégico, la visión y visión, los objetivos que la empresa plantea para que tenga éxito. Entonces, el caso es de una empresa de retail que planea aumentar sus ventas en Internet en un 40%. Ese es su objetivo, aumentar sus ventas en Internet en un 40% durante el próximo año. Desafío, diseñar nuevos puestos para el equipo de comercio electrónico. Actualmente no tienen un equipo de comercio electrónico. De hecho, su plan es incorporar este canal de venta electrónico y que sus ventas sean un 40% por ese medio. Entonces, nosotros que ya tenemos esa información, que ya nos han dicho que el próximo año vamos a tener esta nueva área, tenemos que pensar y tenemos que analizar qué puestos se van a necesitar. Por ahí, puestos que tengan relación probablemente con las ventas de Internet. También nosotros al momento de pensar en esos puestos tenemos que pensar en las competencias que va a necesitar,
las herramientas que van a necesitar. Entonces, a partir de este caso, chicos, reflexionemos, pensemos qué puestos posiblemente con nuestro conocimiento ya en recursos humanos, con nuestro conocimiento en las empresas, incluso en nuestra vida diaria, qué puestos esta empresa retail va a necesitar para su equipo de ventas por internet, ¿no? De e-commerce, de comercio electrónico. Por el chat coloquemos solo los puestos, todavía no pongamos responsabilidades. Coloquemos esos puestos que son clave para responder a esta necesidad de su planeamiento estratégico. Les doy por ahí 2 minutitos antes de que les cuente cuáles pueden ser. Vamos ingresando en el chat esos puestos que se van a necesitar. Cuéntenme ustedes cuáles pueden ser. Puede ser por ahí un gerente de e-commerce. Sobre todo esos puestos que responden a la necesidad de un equipo de e-commerce. Desarrolladores web, tal vez. Muy bien, por ahí nos dice Edison, un especialista en marketing digital. Muy bien. También súper relevante ese puesto. ¿Qué más? ¿Qué más podemos necesitar nosotros cuando vienen y nos dicen, por si acaso, el próximo año vamos a abrir nuestro canal e-commerce? Piensa en los puestos que vas a necesitar reclutar. Hazme la lista. ¿Qué puestos necesitamos? Tú en tu experiencia, y porque eres justamente consultor de reclutamiento y selección, propones una serie de puestos. ¿Cuáles serían? Por ahí Edison nos dice, especialista en marketing, gestor de redes sociales también. Jessica nos dice, diseñadores web, sí, son súper relevantes justamente para crear esa web de e-commerce. Programadores también relevantes para cumplir el objetivo de nuestro canal de e-commerce. ¿Qué más? ¿Qué más necesitamos? ¿Qué otros puestos se les ocurre? Antes de que les cuente cuáles pueden ser. A ver. Especialistas en atención al cliente, ¿no? Esos especialistas que cuando tú tienes alguna falla, recibí el pedido, ¿no? Que te lo dejan en casa, tú acudes, llamas y ellos te atienden. Tipo un área de customer care, ¿no? De call center, para que puedan cubrir cualquier necesidad que tenga el cliente al momento de hacer su compra de comercio electrónico. ¿Ok? Muy bien. Por ahí me han dicho varios puestos que están muy bien alineados a esta necesidad que está planificando, que está teniendo esta empresa retail. Por acá yo también he traído algunos otros puestos que se necesitan, que podemos nosotros tomar en cuenta al momento de responder a este caso. Por ahí podemos tener en cuenta al gerente, a la cabeza, al jefe del comercio del e-commerce, que su propósito principal va a ser sobre todo liderar la estrategia de manera global de este e-commerce de comercio electrónico, ¿ok? También vamos a tener ciertas habilidades clave que van a sí o sí definir al perfil del gerente de comercio electrónico. Por acá también he traído desarrollador web. Por ahí también nos decían nuestros compañeros diseñadores web. Está muy en consonancia porque se necesita
crear, mantener, optimizar esa plataforma de e-commerce. Por ahí, quizá algunas habilidades clave que se van a ajustar a cómo queremos que sea este canal, esta plataforma. Por ahí también decían atención al cliente, ¿no? Qué importante. El especialista en atención al cliente que nos va a ayudar a gestionar esas consultas, esas quejas de los clientes en línea, y por ahí también planificamos y vemos cuáles podrían ser sus habilidades clave, como la comunicación, el manejo de algunas herramientas específicas, etcétera, etcétera. Y por acá también incluso he incluido el tema de la fotografía de productos, la optimización de esos productos en la plataforma web, que nos van a ayudar a que las imágenes de esos productos que se van a vender en la plataforma sean lo más atractivos y que puedan enganchar al usuario, ¿no? Entonces, por ahí estos son algunos ejemplos de necesidades de puestos que justamente se alinean con el objetivo que nos está planteando el casito de esta empresa retail con su propósito de aumentar un 40% sus ventas de comercio electrónico, ¿ok? Entonces nos damos cuenta que un equipo de comercio electrónico no solamente necesita roles altamente técnicos, sino también perfiles creativos y que realmente estén orientados al cliente, que trabajen de forma coordinada para el logro de sus objetivos. Esa es un poquito la respuesta. Muy bien a los que hemos participado. Muchísimas gracias. Y ahora vamos a ver, para que les he traído un poquito, algunos casos de empresas que han logrado su alineación con los descriptivos de puesto y al mismo tiempo están siendo relevantes porque siempre están actualizando sus puestos y al mismo tiempo están actualizando la plantilla que tienen. ¿Ok? Por acá tenemos en este caso la empresa de supermercados peruanos que tiene un equipo robusto. Bien, justo hablábamos de e-commerce y acá vemos cómo supermercados peruanos, a partir de las necesidades del mercado, a partir de los distintos cambios, creó un equipo muy robusto, muy bien pensado en e-commerce, con roles como especialista de logística, diseñador web, para potenciar su plataforma de delivery. En el caso de Falabella, más bien, encontramos que ellos se han orientado mucho a este cumplimiento de objetivo, a esta necesidad de analista de datos, de cómo manejamos los datos, cómo podemos tener insights a partir de los datos, ¿no? Entonces ellos tienen bastante los roles de analista de datos y especialista en SEO. Este especialista en SEO, sobre todo para optimizar sus campañas y para ser una de las empresas referentes al momento en que los clientes busquen, ¿no? Cualquier necesidad, aparezcan en los primeros resultados. ¿Ok? Eso sobre todo para optimizar sus campañas. Este es en el caso de cómo podemos ver que este casito que vimos del e-commerce ha sucedido en la vida real y ejemplo de esto son estas empresas retail aquí en Perú. ¿Ok? Muy bien. Entonces, nos hemos dado cuenta que los descriptivos de puesto tienen relevancia, constantemente se están actualizando, constantemente nosotros como parte del equipo de reclutamiento y selección tenemos que revisar, tenemos que actualizar de manera profunda para que realmente pueda corresponder con los puestos que buscamos, para que nosotros tengamos conocimiento total y podamos optimizar y tener un reclutamiento efectivo. Es el primer paso para lograrlo y por ello yo siempre recomiendo que cada vez que nos llegue un requerimiento, vayamos al descriptivo de puesto. Pero en la vida diaria también tenemos desafíos comunes, ¿no? Vamos a encontrar por ahí quizá que en nuestro descriptivo de puesto, al momento de la actualización, quizá cuando estamos haciendo las entrevistas a esos jefes, a esos compañeros, a esas áreas que tienen conocimiento de lo que hace este nuevo puesto, se pongan reticentes
un poquito a la defensiva, ¿no? Y no quieran comentarte o no te quieran brindar la información que tú estás buscando. Esto respondiendo quizá al miedo, al temor de que traigan a otra persona que ocupe un mismo puesto que están haciendo, que no quieren que su equipo cambie, están muy bien en su propia zona de confort. Entonces vamos a encontrar ahí un desafío conocido como la resistencia al cambio por parte de los equipos. Nosotros allí tenemos que saber cómo gestionarlo. ¿Ok? Si ustedes encontrasen a una persona que realmente todo el tiempo está poniendo trabas al momento de la actualización del puesto. ¿Cómo lidiarían con esta persona? ¿Cómo convencerían del valor, del beneficio de actualizar el puesto? ¿Qué harían? Si esta persona dice, no, ¿sabes qué? Yo no necesito, desde el área de operaciones, me han dicho que les han aprobado el presupuesto para un asistente de contabilidad, pero yo con mis 3 asistentes estoy muy bien. No necesito ningún otro asistente, así que no voy a actualizar, no te voy a ayudar para el descriptivo de puesto. ¿Qué hace? Es una situación que pasa. A veces vamos a encontrar personas, jefes que son así, que no quieren el cambio, son resistentes al cambio. ¿Cómo responden o qué estrategia harían con ese jefe? Pues ahí puede ser el primer paso la evangelización, ¿no? La concientización, la comunicación transparente, asertiva con ese jefe, ¿no? Comunicar de manera muy clara, muy consistente los beneficios, porque se está viendo que se necesita agregar una persona más a su equipo, de qué manera esa persona va a impactar positivamente en los resultados de su equipo, también por ahí generar compromisos, de alguna manera también involucrarlo en el proceso de reclutamiento y selección para que sienta que tiene el control, que esta persona que va a ingresar va a ser un beneficio, ¿no? Entonces, mediante esa comunicación, mediante esa especie de negociación, podemos nosotros responder a esa resistencia al cambio por parte de los equipos. A ver, ¿qué me han comentado por acá? Solicitar el nivel de desempeño también, ¿no? Si tú tienes información cuantitativa, tú te das cuenta que este equipo, su desempeño ha estado en decaída, no ha estado llegando a las metas. Entonces tú le dices, mira, nos hemos dado cuenta que tu equipo, a pesar de que trabaja bien, a pesar de que todos están haciendo muy bien sus funciones, no está llegando a los objetivos, no está llegando al desempeño deseado del equipo porque tienen demasiado trabajo, no se dan abasto. Por ello, desde el área de operaciones, desde el área de presupuesto, han visto que la mejor manera es traer a un talento, a una persona más que ayude para que ustedes también bajen su trabajo, para que puedan también tener mejor calidad en el momento de la entrega y que también se pueda cubrir toda la necesidad del trabajo, ¿no? Entonces, un poquito saber cómo manejamos, de qué manera respondemos asertivamente a este tipo de perfiles, a este tipo de personas que siempre vamos a encontrar. ¿Ok? Muy bien. También otro de los desafíos bastante comunes puede pasar que cuando tú estás haciendo el levantamiento, la actualización del puesto, pues te van a dar información muy general, muy genérica. Por más que tú hagas preguntas, repreguntas, les entrevistas, te dicen, sí, solamente ve estados financieros. Tú le dices, pero ¿cómo lo hace? Revisando. ¿Para qué lo hace? Para la empresa, ¿no? Lo toman demasiado general algunos jefes. Y no porque estén de manera reactiva, sino que es su manera de ser, es parte de, están muy ocupados. Entonces, a veces vamos a tener esas descripciones de puestos muy genéricas, muy desactualizadas. Allí nosotros que tenemos que incluir quizá algún checklist, incluir preguntas
repreguntas específicas, las expectativas también de lo que ellos esperan, convertir esa especie de entrevista en una conversación para que por ahí ellos puedan también sentirse en confianza y que puedan comentar con mayor claridad lo que están necesitando. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué otro desafío tenemos? Pues tenemos el desafío de los sesgos al momento de la recopilación de los datos. Muchas veces, por ahí, algunos jefes en algunas empresas pueden estar un poco sesgados, basándose en prejuicios, basándose quizá en información falsa, ¿no? Por ahí quizá te digan, ¿sabes qué? Muy bien, también agrega que necesito que en este puesto solamente se acepten mujeres. No quiero ningún hombre. Entonces, allí nosotros tenemos que plantearnos de manera asertiva, comunicando por qué está teniendo esa necesidad, por qué está discriminando a otro tipo de perfil, ¿no? Que también nos puede ayudar a complementar, ayudar a, y que puede ser un candidato ideal para este puesto. Por ahí tenemos que fomentar la diversidad en los equipos, ¿no? Por eso por ahí le podemos concientizar para que ese tipo de sesgo también se vaya, ¿no? Entonces, vamos a tener este tipo de desafíos nosotros como los responsables del inicio del proceso de reclutamiento y selección. Tenemos que ser quienes manejemos la situación y también les hagamos consciente de la importancia de la información más objetiva, más actualizada en nuestro descriptivo de puesto. ¿Ok? Entonces, un poquito de ello. Les he traído por acá justo un videito antes de pasar a nuestras conclusiones. Allí no sé, Patrick, si me puedes ayudar, por favor, porque siempre que intento compartir el video, por alguna razón, no se escucha. Les voy a poner igual el enlace en YouTube para que ustedes puedan utilizarlo. A ver, les paso por acá el enlace. Justamente es un video que nos muestra qué cosa es el descriptivo de puesto. Aquí por sus siglas es DPT, que nos va a ayudar a entender, a afianzar más este conocimiento. Voy a intentar proyectarlo. Si no se puede, pues ya lo revisamos cada uno en casa, bueno, más que en casa, en nuestro espacio libre, luego de la clase, ¿ok? Muy bien. A ver, estoy proyectando. Uy, publicidad. Ustedes me avisan si también escuchan. Voy a volver a proyectar y veamos si se logra escuchar para que afiancemos nuestro conocimiento. ¿Ah? Proyecto de nuevo. Compartir también el audio de la pestaña. ¿Listo? Y ahora ustedes me dicen si se escucha. Compartir sonido. Sí, sí puse compartir sonido, pero no sé por qué razón. A ver, me avisan si se escucha, si no, ya lo revisamos cada uno. ¿Ok? ¿Se escucha? Ah, bueno, nada, qué pena, nada. No se preocupen. Siempre que pongo compartir, también pongo compartir audio, compartir sonido, pero por alguna razón ha dejado de compartirse. Pero igual, no hay tema, ustedes lo revisan en un espacio libre. Es lo que hemos visto de manera más gráfica, qué es lo que hace diferente el descriptivo de puesto en las empresas, por qué es necesario su incorporación y además cómo aquí lo están, ¿no?, definiendo, cómo están dándose cuenta que es el punto base para muchos de los procesos, no solamente reclutamiento y selección. ¿Ok? Eso es lo que me gustaría que se lleven en cuenta, que al final este documento, este análisis de puesto, no solamente es insight, no solamente es insumo de
nuestro proceso de reclutamiento y selección, sino también para otras áreas de recursos humanos como capacitación, desempeño, evaluación de puestos, etcétera, etcétera. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ya estamos un poquito por llegar al final de la clase, pero me gustaría revisar con ustedes el tema de los recursos adicionales. Yo les he traído estos recursos que son para que ustedes utilicen, son guías al momento en que ustedes tengan que realizar, quizá llegan a alguna empresa y no existe un manual de puestos, un manual de funciones, no existe el descriptivo de puestos y es más bien ustedes quienes van a quizá proponer, van a diferenciarse con este recurso, con el análisis de puesto respectivo en consonancia a la estrategia de la empresa. Por ello, acá está una plantilla, ustedes hacen clic y les va a llevar a un drive que ustedes pueden descargar, donde justamente van a encontrar la información o los apartados necesarios que tienen que evaluar y que tiene que tener nuestro descriptivo de puestos. ¿Ok? Muy bien. Luego también está aquí una lista de preguntas guía que les, como muy bien dice, es la guía para que ustedes puedan hacer esa entrevista o quizás su cuestionario al momento de levantar información para actualizar o para crear algún puesto. Igual, estas son preguntas básicas. Yo siempre sugiero que repregunten, que según el contexto, según el rubro de la empresa, puedan agregar más preguntas. Y finalmente, acá hay un ejemplo más detallado de un buen análisis de puesto para que también ustedes lo utilicen en su día a día. Ustedes pueden tener así, este tipo de formato, o quizá como vimos las dos primeras imágenes al inicio, bueno, a la mitad de la clase, queda más en formato tabla. Ya va a depender de cómo se organicen, pero sí es importante que tengan esa visibilidad y que ustedes puedan utilizarlo. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ahora vamos a ver un poquito de las conclusiones a las que estamos llegando. Hoy vamos a culminar un poquito antes. Así que el día de hoy, entre las conclusiones de nuestra segunda clase de análisis de puesto, vamos a encontrarnos que justamente este análisis de puesto es esencial, es parte de nuestro proceso de reclutamiento y selección. Vamos a darnos cuenta que tiene que estar alineado con los objetivos estratégicos. Tiene que realmente tener esa consonancia, esa coherencia con estos objetivos que planificamos y que ponemos, ¿no? También necesitamos utilizar herramientas prácticas que mejoren la precisión y utilidad del análisis. Y finalmente, la alineación estratégica fortalece esa capacidad de la empresa para adaptarse al cambio. Entonces nosotros, por eso tenemos que ser conscientes de esta responsabilidad y también de cuánta importancia tiene el análisis de puesto y conocer muy bien la visión y misión. Yo quiero saber, chicos, si tenemos alguna duda, alguna pregunta en relación a nuestro tema 2 del día de hoy. Nos llevamos, me gustaría que pongan en el chat qué frase, qué aprendizaje nos llevamos el día de hoy. Sabían de los descriptivos de puesto, primera vez que oyen esta herramienta. Por ahí en el chat pueden agregar esa palabra, ese aprendizaje que se llevan el día de hoy. Sí, por ahí planificación estratégica, análisis de puesto bien estructurado. Por ejemplo, a mí me gustó mucho el momento en que estábamos comentando sobre los distintos casos. El caso práctico fue muy relevante. A ver, ¿qué me dicen por acá? Edison nos dice sobre el documento de descripción del puesto. Sí, tal cual.
También Josué nos dice sobre la correcta descripción del puesto, que es clave para las empresas. Exacto, porque necesitamos incorporar los descriptivos de puesto. ¿Qué más? ¿Qué más han encontrado? Análisis de puesto, nos dice Nodi, Josué, la correcta descripción del puesto. Por ahí también, cuando estábamos hablando de las empresas, ¿no? Qué importante es también conocer otros casos de éxito. Jessica nos dice basarse en la comunicación. Cuando nosotros enfrentemos estos principales desafíos, ¿recuerdan un poquito? Estos desafíos, ¿no? Cómo nosotros tenemos que tener entrenada la habilidad o la competencia de ser asertivos, de ser comunicativos, de tener una comunicación que concilie, porque al final no solamente hablamos con recursos humanos, nosotros tenemos que hablar todos los lenguajes de las distintas áreas. Finanzas viene hacia nosotros, logística viene hacia nosotros, por ahí también vienen operaciones y vamos a manejar varios procesos en un solo momento. Tenemos que saber priorizar. Es parte de nuestra característica, ser muy adaptativos y al mismo tiempo flexibles y saber escuchar, ¿no? Tenemos que escuchar a nuestros clientes internos. Una comunicación transparente y real, ¿ok? Entonces, yo siempre les digo que tengan en cuenta al usuario, tengan en cuenta la información que vamos recopilando y no perdamos esa humanidad que debe caracterizar al gestor de recursos humanos. ¿Ok? Muy bien, chicos. Entonces, hoy acabamos un poquito antes, pero no se preocupen que en la próxima clase también vamos a tener una clase muy llena de aprendizaje, divertida, y vamos a validar un tema que seguro ustedes están esperando muchísimo, que son las estrategias de reclutamiento. La próxima clase del día sábado vamos a ver todas las herramientas, cómo reclutamos efectivamente y para qué lo hacemos, ¿ok? Los veo en la siguiente clase. Cuídense bastante, que tengan una excelente noche y mañana día viernes. Muchas gracias, profesora Milagros, por la clase brindada el día de hoy. Ha sido de bastante utilidad entonces este tema y esperamos reencontrarnos en nuestra siguiente sesión, que estaría siendo el día, a ver, el día viernes, efectivamente, ¿no? El día sábado, perdón. El día sábado a las 6 de la tarde. Y estimados participantes, por favor, no retirarse de la sala. Les recuerdo que el día de hoy tenemos un Kahoot, que es un cuestionario, solamente 4 preguntitas para poder desarrollar respecto al tema tratado el día de hoy y el tema número 1. ¿Sí? Así es que los invito a que ustedes puedan participar de este cuestionario, porque solamente por el hecho de participar, ustedes acumulan puntuación adicional para su evaluación, para su examen. Así es que los invito a participar. No se retiren, por favor. Voy a compartir el enlace correspondiente de nuestro Kahoot mediante el chat de nuestra reunión. Como les comentaba al principio, en todo el desarrollo del curso vamos a tener un único examen, ¿correcto? Y este examen es indispensable para que ustedes puedan acceder al proceso de la